Dios guarde a todos los hermanos que están dispersos entre las naciones, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Reciban un caluroso saludo de parte de su siervo. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la sección o parashá se llama Naso, que significa elevar o levanta, que lo encontramos en el libro de Bamidbar, el libro de Números, en el capítulo 4, verso 21 en adelante. La palabra de nuestro Creador dice de la siguiente manera: además habló Adonai a Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años, los contarás todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de la familia de Gersón, para administrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo, el miscán de reunión, su cubierta, la cubierta de las pieles de los tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos aquí el nombre de esta parashá que dice eleva o levanta, y nosotros vimos en la sección de la Torá anterior donde nuestro Padre Celestial manda a Moshe y Aarón que haga un censo de todo el pueblo de Israel. Y luego también los levitas son contados o censados de una manera diferente. Y aquí nosotros vemos en este censo que se está haciendo de los levitas, nuestro Padre Celestial también le está dando la labor a los sacerdotes que tenían que cumplir. Cada uno de ellos tenía que hacer una labor. Pero antes de hacer esa labor, hay un trabajo que ellos tenían que hacer, porque normalmente el pueblo, para servir los que iban a la guerra o lo del ejército, eran reclutados de 20 años en adelante. En caso de los levitas, de 30 años en adelante, y tenían que estar en el servicio 5 años aprendiendo toda su labor, todo lo que tenían que hacer. Y aquí vemos la labor de cada una de las casas sacerdotales que tenían que realizar en cuanto a el montaje del tabernáculo, la transportación del tabernáculo y nuevamente volverlo a desarmar para nuevamente volverlo a transportar. Y cada una de esas labores la hacían los Cohen. El pueblo no la podía hacer, solo los Cohen. Y dentro de los Cohen, el Cohen Gadol también tenía su labor y su función. Pero para hacer esta labor y esta función hay un trabajo espiritual que tiene que hacerse previamente. ¿Y cuál es ese trabajo? El cumplimiento de los mitzvot, el cumplimiento de los mandamientos que nuestro Padre Celestial le da a la nación de Israel, le da a los Cohen, a los levitas, todo lo que ellos tenían que hacer. Pero aparte, para nosotros podernos elevar espiritualmente y poder hacer bien nuestra labor dentro de la obra de nuestro Padre Celestial, hay otra cosa que hay que hacer, que son nuestros rezos o nuestras oraciones, ¿sí? A través del rezo que nosotros hacemos, a través de las oraciones que nosotros hacemos, nos elevamos espiritualmente para poder hacer la labor o para poder cumplir el propósito de nuestro Padre Celestial, el propósito que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y aparte de eso está también lo que tenemos que hacer, es la meditación de la Torá, de la palabra, meditar en las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, y esa es la forma que nosotros hacemos para podernos elevar. Tenemos la tradición y la costumbre, y la Torá también lo dice, que al despertarnos, nosotros lo primero que hacemos es dirigirnos a nuestro Padre Celestial con el Modé Aní, ¿sí? Donde se dice: te agradezco, Rey viviente, por haberme devuelto el alma con misericordia inmensa, es tu fidelidad. Y antes de irnos a dormir también, o sea, tenemos que hacer nuestros rezos o nuestras oraciones. Y dentro de las oraciones que hacemos de la mañana está
el Shema que debemos hacer, la declaración de fe que todo judío debe hacer en la mañana, y el Shema también antes de irnos a dormir, a acostar, porque es un mandamiento. Entonces, de esa manera nosotros nos elevamos espiritualmente para poder cumplir la labor que nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros nos ha consagrado. Ahora, ¿qué enseñanza nosotros podemos sacar de esto? Porque actualmente no hay Mishkan. Y nosotros no estamos en el desierto en la actualidad. Y no hay templo ni segundo templo, porque esta parashá versa o trata de la labor que tenían que hacer los Cohen, los sacerdotes, en cuanto al montaje y desmontaje del tabernáculo. No tenemos templo, entonces ¿cómo sacamos una aplicación práctica de esta sección de la Torá para nuestra vida? Si vamos a ir un momento a ver lo que nos dice el libro de Primera de Corintios, el Brit Hadashah, o el Pacto Renovado, vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Es decir, que el Brit Hadashah o el Pacto Renovado nos está diciendo que en la actualidad nosotros somos un Mishkan, somos templo de nuestro Padre Celestial, nuestro cuerpo es un templo para nuestro Padre Celestial, y que el Ruach de nuestro Padre Celestial, el Ruach HaKodesh, mora en cada uno de nosotros. Más adelante, en Corintios mismo, en el capítulo 6, verso 19, nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Es decir, amados, que en la actualidad nosotros cargamos nuestro Mishkan, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos un tabernáculo, y que el Ruach de nuestro Padre Celestial mora en nosotros. ¿A través de que el Ruach HaKodesh va a morar en cada uno de nosotros? A través de la obediencia de los misbot, de los mandamientos, a través de los rezos, a través de la meditación en la Torá, o sea, la consagración a la obra de nuestro Padre Celestial. ¿Y para qué, amados? Porque los sacerdotes tenían que hacer una labor. Es para que cada uno de nosotros cumplamos la labor de nuestro llamado, el por cual nuestro Padre Celestial nos trajo a esta tierra. A cada uno de nosotros nos trajo a esta tierra nuestro Padre Celestial para cumplir una labor, para cumplir una función. Los Cohen tenían que cumplir una función. Los levitas tenían que cumplir una función. El Cohen Gadol tenía que cumplir una función. Y vamos a ver más adelante lo que nos dice en el libro, en el Brit Hadashah, en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, esto ya lo hemos enseñado, pero lo vamos a ver para hacer la conexión con esta parashá. En el capítulo número 2, verso 9, Primera de Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Kadosh, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncies las verdades o las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, amados, que estos mandamientos que nosotros estamos viendo que son para los Cohen, la labor que tenían que hacer los Cohen, es también en actualidad para nosotros, porque el Brit Hadashah o el Pacto Renovado nos está diciendo que nosotros somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación Kadosh, pueblo adquirido por Elohim. ¿Y para qué hemos sido adquiridos o para qué hemos sido apartados? Para anunciar la Torah, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó. Eso dice la palabra y ese es el propósito. Vamos a ver más adelante lo que nos dice, amados, el libro de Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 1, Revelaciones, capítulo 1, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes
Para Elohim su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El libro de Revelaciones y Apocalipsis nos está diciendo que si nosotros hemos aceptado a Yeshua, nos hizo reyes y sacerdotes delante de Él para Elohim nuestro Padre. Amados, no debemos creernos poca cosa. Una forma o una manera es como yo me miro y otra manera es como nos mira nuestro Padre Celestial. Amado, que estás escuchando este mensaje, nuestro Padre Celestial te mira a ti como un Cohen, te mira a ti como un rey, te mira a ti como un pueblo adquirido, como un real sacerdocio, como una nación Kadosh. Hemos sido adquiridos, pero ¿para qué? Para anunciar las verdades de aquel que nos llamó. Si estás escuchando este mensaje y los hermanos que están aquí presentes, si estamos aquí es para cumplir una labor, una función de aquel que nos ha llamado. No es las circunstancias, no es casualidad que estemos escuchando este mensaje o que estemos presentes aquí. Hay un propósito de vida y ese propósito de vida es anunciar la Torah, es anunciar las verdades, amados. Tenemos que vernos como lo que somos, como un real sacerdocio, como un linaje escogido, como pueblo adquirido. Somos Israel, es la niña de los ojos de nuestro Creador, amados. No somos pocos. Muchas veces nos creemos poco o las personas tratan de desvalorizar lo que somos. Pero nuestro Padre Celestial a nosotros nos mira con otros ojos. Nuestro Padre Celestial a nosotros nos ve desde otra perspectiva, muy diferente a la perspectiva como los hombres nos ven. De pronto te tratan de menospreciar, de pronto te tratan de hacerte poco, de pronto tú te crees disminuido, pero nuestro Padre Celestial te ve a ti como un rey. Nuestro Padre Celestial te ve a ti como un sacerdote. Y debemos consagrarnos a través de ¿qué? Del cumplimiento de los mandamientos, de las mitzvot. ¿A través de qué nos vamos a consagrar? A través de los rezos, de las oraciones como mínimo, rezar 2 veces al día al despertarnos y antes de ir a descansar. Y en esos 2 rezos que hacemos en la mañana y antes de ir a descansar, el mandamiento está que debemos proclamar esa declaración de fe del pueblo judío, el Shema Israel. Y la consagración y la meditación en la Torah, amados. La meditación constante en la palabra de nuestro Padre Celestial. Porque la palabra dice que es para ayer, para hoy y para siempre. En la actualidad no tenemos Mishkan. En la actualidad no hay templo. ¿Y cuál es la enseñanza que nosotros podemos sacar de esta sección de la Torah que estamos analizando para nuestras vidas? Que nosotros somos un Mishkan. Que nosotros somos un tabernáculo andante. Que nuestras acciones demuestren el compromiso que hemos adquirido con nuestro Padre Celestial en cuanto a la obediencia de sus mandamientos. Que nosotros seamos luz en este mundo de tiniebla. Que a través de nuestras acciones nosotros podamos alumbrar. ¿Y cómo nosotros vamos a alumbrar? A través de la Torah, a través de la palabra, que seamos cada uno de nosotros una Torah ambulante, andante, donde vayamos. Dejemos ese espacio donde hemos entrado mejor de lo que lo hemos encontrado, amados, que seamos luz. Porque una pequeña llama en una habitación de oscuridad, así sea la más pequeña, alumbra, amados. La más pequeña llama va a alumbrar. Y nosotros tenemos que alumbrar. Hemos venido a este mundo a alumbrar. Hemos venido a este mundo a hacer la diferencia, a dejar este mundo diferente a como lo hemos encontrado, no peor. Hay muchas personas que van a ciertos lugares y van a destruir y van a desbaratar lo que se trata de hacer. Que esa labor nosotros no hagamos, amados. Porque ¿qué dice que el adversario? ¿A qué ha venido el adversario o el destructor? Ha venido a robar, a matar y a destruir. Que nosotros hagamos diferente a como lo hace el adversario, que nosotros vayamos a construir, que nosotros seamos una ayuda, que nosotros seamos un aporte. Cada uno de ellos, amados, hacía una labor. Cada uno de los sacerdotes sabía la función que se le había asignado. Es decir, que nadie se arrogaba funciones de nadie.
Cada uno cumplía su labor. Y aquí nosotros, si seguimos leyendo lo que nos dice la Torá, cada uno de ellos tenían al cargo las cortinas, todo lo que conllevaba la estructura del tabernáculo, y cada uno hacía su labor. Cada uno cumplía su misión. Ellos vinieron a este mundo para eso, para dejar este regalo que nosotros tenemos, de que hacían una función y una labor, y nosotros también en las comunidades, amados, tenemos que hacer una labor, una función que nos corresponde a cada uno de nosotros. En nuestros trabajos tenemos que hacer una función que se nos ha sido asignada. En nuestros hogares tenemos que hacer esa labor. Y donde quiera que vayamos hay una función, una labor que nosotros tenemos que hacer. Pero en función de construir, en función de avanzar, en función de ir para adelante, no en función de ir y destruir lo que se nos ha encomendado, amados, sino de construir y dejar mejor ese sitio de como nosotros lo encontramos. Pero muchas veces nos tocamos con personas que van a lugares, amados, y van es para hacer destrucción. Vamos a ir a ver qué nos dice aquí, amados, el libro, ahí mismo en el libro de Corintios. Vamos a ver en el libro de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 12. Dice en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Yeshua. Porque por un solo Ruach fuimos todos bautizados, la inmersión en agua, la tevilá, en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Ruach, el Ruach de nuestro Creador. Además, el cuerpo no es uno solo, sino que tiene muchos miembros. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano o no soy cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo o no soy del cuerpo? Porque eso no será del cuerpo. O si el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Es decir, amados, que de la misma manera como nuestro cuerpo tiene miembros y todos los miembros forman un solo cuerpo y hacen cada uno de los miembros cumple una función. Es decir, que la función de la vista o del ojo no la puede hacer la boca o los oídos. El oído tiene una labor, tiene una función, y lo mismo, amados. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que nos da Yeshua. En Yeshua todos somos uno. En Yeshua todos somos uno. Pero toda esa amalgama de miembros que forman esta unidad tiene que cumplir una labor, tiene que cumplir una función dentro de ese cuerpo. Y Yeshua, ¿a qué vino, amados? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿a qué vino? Y Él lo dijo: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es claro. Él vino a buscar lo que se había perdido, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a sus discípulos Él les dice a sus talmidim: por camino de gentiles no vayas, a ciudades samaritanos no entren. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Él vino a cumplir una labor, una función, a señalarnos el camino para llegar a nuestro Padre Celestial y a buscar lo que se había perdido. Preparó a sus talmidim, a sus discípulos, y luego, amados, Él los envió a cumplir su labor, a cumplir su misión. ¿Y cuál era? Buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros nos estamos preparando. ¿Pero para qué nos estamos preparando? Para cumplir esa misma labor. Buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Hay mucho pueblo afuera
que es pueblo de nuestro Padre Celestial, pero no lo saben, no lo conocen. Y muchos que quieren retornar, que quieren hacer retorno, pero no saben cómo, o no saben dónde se encuentra una quejilá, una sinagoga, una congregación, para que los pueda guiar al camino correcto. Porque hay muchas religiones que te enseñan un poco de cosas afuera, pero la mayoría no enseñan la Torá, no enseñan a obedecer los mandamientos, no enseñan a obedecer el Shabbat, no enseñan a obedecer la fiesta de nuestro Creador. Te presentan otro Elohim totalmente diferente, te presentan otro Dios diferente al Dios de Israel, te presentan otro Mesías diferente al Mesías de Israel. Nosotros en esta comunidad, amados, lo que hacemos es predicar del Mesías de Israel. Y él tiene un nombre, Yeshua. Ese Mesías al que nosotros servimos viene de la tribu de Judá porque él era un judío, era un rabino y él vino enseñando la Torá y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. A pesar de que somos atacados, a pesar de que somos criticados y quieren boicotear el trabajo que nosotros hacemos, pero estamos firmes, amados, porque creemos que estamos en la verdad, sirviéndole al Creador de Israel, a nuestro Creador, al Dios de Israel, al cual nosotros servimos, y guiados por nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, y llenos del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de nuestro Creador, amados. El enemigo así venga a querer estorbar, no lo va a poder hacer, porque está derrotado. El enemigo sabe que está derrotado, y utiliza vasos, utiliza personas, para cumplir el propósito del maligno de querer destruir. Pero eso no lo va a poder hacer, amados. Nosotros cada vez más estamos más firmes que nunca en esta labor que estamos realizando a favor de la redención final, a favor de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, a favor de predicar de Yeshua, a favor de predicar al Dios de Israel y predicar la Torá del Dios de Israel que fue entregada a un pueblo. ¿Con qué pueblo nuestro Padre Celestial hizo pacto? Es la pregunta. Lo hizo con la nación de Israel. El pacto es con la nación de Israel y con ningún otro pueblo, amado. Con ningún otro pueblo él hizo pacto más que con la nación de Israel. ¿Sí? Con ese pueblo nuestro Padre Celestial hizo pacto. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adherirnos a ese pueblo, al pueblo de Israel. Como dice el Brit Hadashah, al olivo natural. Adherirnos al olivo natural que es Israel. No es que nuestro Padre Celestial, como enseñan muchos, dicen, ya desechó nuestro Padre Celestial a Israel, y eso es falso, enseñan falsedades, amados. Eso es falso. Nuestro Padre Celestial no ha desechado a Israel. Las promesas y la Torá, amados, está más vigente que nunca. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Matillajo, Mateo, amados. Mateo, en el capítulo número 20, en el verso 25 dice, entonces Yeshua, llamándolos, dijo, ¿no sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Yeshua. Él vino a servir, y si alguno quiere hacerse grande, tiene que primero aprender a servir. Y esto se trata del que más sirve, ¿sí? Del que más sirve es el que va a ser llamado. Porque muchas veces es muy bonito, amados, muy bonito ser tomado en cuenta, pero eso conlleva una responsabilidad de servicio y de consagración para el servicio. Porque los Cohen tenían una preparación previa que tenían que hacer, de 5 años, amados. Y muchos dirán que 5 años solo para transportar el Mishkan,
solo para armarlo y desarmarlo. Era la consagración a los mandamientos. Y como nosotros vamos a ver aquí, amados, que cada uno de nosotros, nuestro Padre Celestial, nos está llamando para que le sirvamos como Cohen. En este tiempo, en este últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, no tenemos Mishkan. Hay muchos que están esperando la construcción de un templo. Y a partir de la construcción del templo empezará el servicio. Pero nuestro Padre Celestial hace muchos años ya hizo el cambio, amados. Nuestro Padre Celestial permitió la destrucción de los templos. ¿Para qué otro templo? Para que suceda algo similar a lo que ya pasó con el primero y el segundo templo. Miren el sectarismo que hay en las religiones en la actualidad. El sectarismo que existe, amados. ¿Ustedes creen que la situación cambiaría habiendo en la actualidad un templo? La situación no va a cambiar. Cada uno de nosotros, en la actualidad somos un Mishkan, somos un templo de nuestro Padre Celestial. Y cada uno de nosotros somos Cohen delante de nuestro Padre Celestial. Y en nosotros mora el Ruach HaKodesh. La chispa divina de nuestro Padre Celestial está dentro de nosotros. No tenemos que ir a buscar a ningún lado, amados. Muchos se dejan llevar de un lado a otro lado y se mueven de un lado a otro lado. Y hay personas que mueven a la gente de las comunidades, de las congregaciones, pero se dejan mover porque no están bien cimentados, amado, en la roca, que es Yeshua. Se dejan mover porque las bendiciones en nuestra vida tienen que ver con la consagración que nosotros tenemos para nuestro Padre Celestial en cuanto a la obediencia. Nada más. No es porque voy a un lugar, a otro lugar y a otro lugar. Y en el cristianismo, en las religiones enseñan así: ven acá, que acá hacen descender escarcha del cielo, acá están las bendiciones. Y todo eso es falso, eso es mentira, amado. Las bendiciones están con cada uno de nosotros en cuanto a la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, en cuanto a la consagración a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Es sencillo, amados. Es fácil. Cuando había templo, sí, había la obligación de asistir, aunque sea una vez al año o 3 veces al año, en las convocaciones CADOS, en las fiestas de nuestro Padre Celestial. Había esa obligación, pero en la actualidad cada uno de nosotros somos un Cohen. En la actualidad cada uno de nosotros somos un Mishkan. En la actualidad cada uno de nosotros somos una Torah viviente. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Son nuestras acciones, nada más. Es decir, si estamos en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, nuestras acciones van a ser buenas. Pero si estamos en rebeldía, en desobediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, nuestras acciones van a ser malas. Y así de simple, nada más. ¿Cuáles son nuestras vestiduras, como dice el libro de Revelaciones? Nuestras acciones, amados. Y eso va a ser la diferencia entre uno y otro. No hay otra diferencia. Vamos a seguir avanzando más adelante. Y vemos aquí un capítulo, en el capítulo 5, donde nosotros vemos las leyes de Sotá. Las leyes de Sotá. Y voy a leer lo que dice aquí en el capítulo 5, verso 11. Dice: también Adonai habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y si alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiere visto por haberse ella mancillado. Y bueno, sigue nuestro Padre Celestial hablándole a su pueblo en cuanto a la mujer, si hubiese ella sido infiel al esposo, y si el marido tuviere algún ruach o algún espíritu que lo indujera a sospechar de que la mujer le había sido infiel, entonces el mandamiento está de que el marido llevaba a la mujer al Cohen, y el Cohen tomaba del agua Kadosh que estaba dentro del Mishkan,
Dice aquí, si ustedes siguen leyendo este pasaje, van a darse cuenta que tenían un vaso de barro en el cual estaba impreso el nombre Kados de nuestro Padre Celestial, y ahí había agua Kados, y sobre esa agua Kados que estaba dentro del Mizcán, el Cohen cogía tierra dentro del Mizcán, que era una tierra Kados, consagrada, y la ponía en el vaso de agua y la hacían conjurar a la mujer. Es decir, que si de verdad había sido infiel a su marido, según lo que nos dice aquí el relato de la Torá, y ella vivía esas aguas que acarreaban maldición o bendición, según el caso. Acarreaban maldición si la mujer había sido infiel. ¿Y cuál era la maldición? Que el vientre se le hinchaba, dice la Torá, y los muslos se le caían, ¿sí? Y eso traía muerte para ella. Y en caso de que las sospechas no eran ciertas, esas aguas que acarreaban maldición, en un caso, acarreaban para ella bendición porque la hacían fecunda. Si había sido ella fiel a su marido, pero las sospechas eran falsas que ella había tenido. Ahora, ¿cómo hacemos en la actualidad? ¿Cómo hacemos en la actualidad? Porque estamos hablando de que no tenemos Mizcán, no tenemos en la actualidad templo. ¿Y cómo se aplica eso en nuestra vida, amados? ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida? Porque vemos aquí de que nuestro Padre Celestial hizo un matrimonio con la nación de Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Nosotros acabamos recién, estamos fresquitos de haber celebrado Shavuot, la fiesta, y cada año nosotros hacemos la renovación de nuestros votos. Hace poco hicimos la renovación de nuestros votos en que nosotros nos comprometimos en este año que hasta el otro Shavuot, que le íbamos a obedecer a nuestro Padre Celestial en cuanto a la Torá. Ese fue nuestro compromiso. La mujer, amados, de que se refiere aquí, en este pasaje de la Torá, es el pueblo. Es el pueblo. La mujer es el pueblo. El Cohen, a quien es llevada la mujer, es Yeshua HaMashiach, ¿sí? Es Yeshua HaMashiach. Y el marido de la mujer es nuestro Padre Celestial, es nuestro esposo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados? Que nuestras almas, nosotros, todos los días estamos siendo probados. Todos los días en nuestro diario vivir, nuestras almas están siendo probados día a día, amados, ¿sí? No solamente esto se refiere a cuando había templo, sino que a diario nosotros estamos siendo probados a ver si obedecemos o no los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Es decir, en nuestro diario vivir, en nuestras actividades, en lo que hacemos cotidianamente, estamos siendo probados en nuestros hogares, estamos siendo probados en nuestro trabajo, estamos siendo probados en nuestras comunidades, estamos siendo probados afuera en la relación con las demás personas. ¿Cómo estoy actuando con ellos? ¿Estoy siendo fiel a los mandamientos de mi Creador? ¿Estoy siendo fiel a lo que dice aquí la Torá? ¿O cuando alguien no me ve, hago cosas deshonestas? ¿O cuando no estoy en la comunidad, yo me desvío y hago otras cosas? O sea, se está refiriendo esto a esta parte, amados. Tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, en nuestros hogares. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Estoy obedeciendo los mandamientos o no? Y en caso de que yo desobedezca los mandamientos, esas acciones se van a convertir en la vida de las personas en aguas amargas, que van a acarrear maldición a la persona. El no obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial aquí ha establecido. Les recuerdo, estamos siendo probados. Entonces, esas aguas amargas van a acarrear en la persona enfermedad, van a acarrear en la persona pérdidas económicas, van a acarrear en la persona accidentes. Pero todo lo que le sucede a las personas, ellos dicen es del destino, son las circunstancias, no sé por qué me pasa esto.
pero no hacen un acto de introspección hacia adentro, de analizarse ellos mismos, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo los mandamientos que nuestro Padre Celestial ha establecido o estoy desobedeciendo los mandamientos? ¿Sí? Y si obedecen los mandamientos, esa agua que acarrea maldición, acarrea bendición. Y vamos a ser fecundos y vamos a prosperar en todo lo que nosotros hagamos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras inversiones, en nuestros negocios. Vamos a ser fecundos, vamos a ser prósperos. Pero todo depende de qué, amados, de que nosotros cumplamos los mandamientos de nuestro abacados. Todo depende de eso, nada más, para traer las bendiciones o para traer las maldiciones. Y eso tiene que ver básicamente con nuestras acciones y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Como yo he explicado, en este mundo que nuestro Padre hizo, entregó su Torá en el monte Sinaí. Y en este mundo existen como sensores que se activan de acuerdo a lo que nosotros hacemos, para bendecirnos o para traer maldición para las personas de acuerdo a lo que hacen. Simple, y aquí estamos hablando en las leyes de la Sotá, para la mujer, tiene que ver con las acciones de cada uno de nosotros. La mujer es nuestra alma, aquí, de lo que aquí está hablando, ¿sí? La mujer es nuestra alma. Y todos los días estamos siendo analizados. Todos los días estamos siendo probados. A ver si obedecemos o no los mandamientos que nuestro Padre Celestial nos entregó. A ver si guardamos el Shabbat, a ver si somos coherentes en nuestros negocios, si tenemos pesas justas, si damos bien los cambios, y de pronto si alguien me dio de más en un cambio lo devuelvo o me lo hago quedar, etcétera. O si encontré algo por ahí que no me pertenece, lo devuelvo, en todo, amados. Día a día estamos siendo probados. Día a día estamos siendo probados. Y aquí el Cohen, porque nosotros estamos en la actualidad no bajo el sacerdocio levítico, porque cayó en desuso. Nuestro Padre Celestial hizo el cambio. Y si nosotros leemos el libro de Hebreos de 7 en adelante, 7, 8, 9, 10, ustedes van a ver que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Yeshua es según la orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Y quién es nuestro sacerdote? Yeshua. ¿Quién es nuestro Cohen Gadol? Yeshua. ¿Sí? Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Zacarías, amados. Zacarías. Vamos a hacer aquí una conexión con Zacarías en el capítulo, el libro de Zacarías. Zacarías 8. Zacarías 8, verso 23, amados. Zacarías 8, 23. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, en aquellos días acontecerá, 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Dice, 10 hombres de las naciones. ¿Quiénes son esos 10 hombres de las naciones? Son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es ese judío? Yeshua HaMashiach. Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, nos cogemos del talib de Yeshua para regresar, para retornar, porque sabemos que nuestro Padre Celestial está con Yeshua. Él lo envió. Eso quiere decir esto, amados. ¿Quién es nuestro Cohen Gadol? ¿Y ante quién nosotros vamos? Es Yeshua HaMashiach, nuestro Cohen Gadol. Ese es ese sacerdote de que habla aquí, donde era presentada la mujer. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando lo que nos dice esta sección de la Torá. Pero antes de avanzar del capítulo 5, antes de ir avanzando, hay un pasaje aquí en el capítulo 5, verso 6 y 7 dice, di a los hijos de Israel, 5, 6 y 7, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que
los hombres prevaricaren contra Adonai y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Las religiones enseñan, amados, hagas todo lo que hagas, pídele perdón a Dios, ellos dicen, y ya, no pasó nada. Y acá nosotros enseñamos lo que dice la Torá, amado. Perdón significa teshuvá. Teshuvá es hacer retorno. ¿Hacer retorno a dónde? A la Torá y a nuestro Padre Celestial. Entonces, le pedimos perdón a nuestro Padre Celestial. Le pedimos perdón a nuestro prójimo que lo hemos agraviado y resarcimos el daño, reparamos el daño que hemos causado. Y ahí viene el perdón, no de la forma como las religiones enseñan. Hacen todo lo que ellos quieren y piensan que solo con pedir perdón es suficiente, y a un Dios falso, a los dioses falsos, a los mesías falsos que ellos tienen. Eso no es así. Es retornar, teshuvá, el perdón en hebreo es teshuvá, y teshuvá significa retornar al principio. ¿Y retornar a dónde? A la Torá, a nuestro Padre Celestial. Luego, pedirle perdón a nuestro Padre Celestial por lo que hemos hecho y pedirle perdón a la persona que hemos agraviado y también reparar el daño. Y aquí está dando un monto, una cantidad. Y en los tiempos de Yeshua sucedió que alguien que había hecho mucho daño reparó el daño. Vamos a ver el libro de Lucas, amado. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, en el verso 8 y 9. Y vamos a hacer la conexión de este pasaje con la Torá. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a alguno le devuelvo cuadruplicado. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, amados, que él pide perdón, hace retorno y repara el daño, Zaqueo. ¿Sí? Entonces esa es la forma del verdadero perdón, amados, que nosotros acá enseñamos. Más adelante, nosotros vemos ya en el capítulo número 6, Nazir, el voto nazareno, Nazir significa aislado, apartado. El capítulo 6, verso 1 dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazario para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nacerato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Es la consagración, amado. Nazir, apartado, consagrado. Apartarse de lo que es vino, de sidra y de todo lo que conlleva, amados, a que si no tengo control, me pueda llevar a que desobedezca los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Es decir, que acá nuestro Padre Celestial nos está pidiendo que debemos controlar nuestro ego. Debemos controlar esa parte en la cual nosotros siempre queremos estar recibiendo, o siempre algo que nos gusta lo queremos poseer o tener. Entonces, es el control, amado. Acá nuestro Padre Celestial le está diciendo a los Cohen, tienen que aprender a controlarse y a controlar el deseo de recibir, a controlar el ego,
Es decir, si me gusta tomar, no acercarme a un vaso de alcohol, porque de pronto puedo estar cayendo, ¿sí? Si me gusta, por ejemplo, los juegos de azar, no acercarme a eso, porque de pronto yo puedo estar cayendo. De eso se trata. O sea, en este pasaje de Nazir, del voto que hacían, de consagración, tenían que apartarse de la parte en la cual el hombre podía caer. Y si bien es cierto, estamos viendo, miren por dónde nuestro Padre Celestial le está llevando a los Cohen. Primeramente vimos, ¿verdad? La ley de Sotá. La ley de Sotá, de que continuamente tenemos que estar analizando para no ser infieles, ¿verdad? Con nuestro abacados, la prueba de la fidelidad. Luego lo está llevando a que se consagre y haga un voto para apartarse para el servicio de nuestro abacados, el voto nazir, el voto nazareno, y abstenerse de alcohol. ¿Y para qué, amados? Vemos en esta parashá una gran bendición que existe en la forma como los Cohen tenían que bendecir el Birkat Kohanim, o sea, la bendición sacerdotal que era para el pueblo. Es decir, amados, nuestro abacados en esta parashá a su pueblo lo está llevando por distintas etapas. ¿Pero para qué? Para que reciban esta gran bendición. Para nosotros ser bendecidos de parte de nuestro Padre Celestial, si nosotros nos dejamos llevar en este proceso por la cual la Torah a cada uno nos lleva, porque hay muy fácilmente muchas personas se dejan llevar por su ego y no restringen absolutamente nada en sus vidas. Es decir, se van por ese lado del alcohol y se desenfrenan en cuanto al alcohol, o por todas las cosas que vemos afuera con los hombres, donde no hay un control. Y nosotros, o sea, si somos Cohen, si somos templo del Ruach HaKodesh, tenemos que tener control. Control de nuestro ego, control de nuestras emociones, control de todo, amados. No solamente en cuanto al alcohol, no solamente, sino control en cuanto a esas partes que de pronto nos pueden hacer caer o desviarnos del camino correcto. Control de nuestros oídos, control de nuestra lengua, de nuestra boca, control de nuestra vista, control de la comida. Hay muchas personas que están enfermas y es porque no tienen control. Hay muchas personas que suben de peso, pero es porque no tienen control. Y el voto nazario nos está diciendo que debemos, o sea, aquí nos da el ejemplo del alcohol, pero esto nosotros lo podemos aplicar en todo, ¿sí? En todo. Es decir, que de pronto si nos gusta comer demasiado carbohidrato, demasiado dulce, etcétera, o los embutidos y la grasa, también empezar a controlar esa parte, a restringir esa parte, porque está hablando de apartarse y hacer una restricción en nuestras vidas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder nosotros consagrarnos al servicio de nuestro Padre Celestial. Muchos dicen que después de Yeshua se acabaron los sacrificios en el templo, y eso es falso. Los sacrificios estuvieron presentes hasta que el templo fue destruido. Y nosotros vamos a ver aquí un caso en el libro de Hechos. Vamos a ver este caso en el libro de Hechos, en el capítulo 21. En el verso 23, dice aquí, 21-23 Hechos: haz pues esto que te decimos, hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos los comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá.
Esto le está diciendo Pedro a Pablo que cumpla, ¿verdad?, con el voto que había hecho de apartarse, porque al final, ya al término del cumplimiento del voto nazario, ¿qué es lo que hacía la persona? Se rapaba la cabeza. Sí, se rapaba la cabeza. Entonces vemos que el voto nazir tiene que ver con apartarse y consagrarse para el servicio de nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito, amado, para servirle a nuestro Padre Celestial. Luego más adelante vamos a ver, en el capítulo 6 estamos, en el verso 23 dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles, y aquí está la bendición, la que se la conoce como la bendición arónica. Esta bendición, en la cena del viernes de Shabbat, todo padre de familia tiene que darle a sus hijos. El padre bendice a sus hijos y a sus hijas, a su esposa, en la cena del viernes de Shabbat, y esta bendición, el padre de familia, que es el Cohen de ese hogar, el Cohen del hogar, bendice a sus hijos con esta bendición. Y la voy a leer y dice así, Yevarejeja Adonai Yismereja, Yaera Adonai Panabeleja Bijuneja, Yisá Adonai Panabeleja Beyasen Leja Shalom. La leo en español. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Dice, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la forma, amados, esta es la forma que nuestro Padre Celestial estableció para que los Cohen bendigan al pueblo. Es decir, que el canal de bendición que tenía nuestro Padre Celestial era a través de los Cohen. Los Cohen hacían descender la bendición a la tierra y a su vez bendecían al pueblo, y lo bendecían al pueblo poniendo el nombre sagrado sobre la cabeza del pueblo de Israel. Esa es la forma como que había para bendecir. Es decir, que toda bendición, amados, desciende de lo alto, desciende de los Shamayim. Y quien da esta bendición tiene que ser un canal puro, consagrado al servicio de nuestro Padre Celestial, para que pueda bendecir al pueblo. Ahora no sabemos quién es Cohen, quién está consagrado al servicio o no, pero nuestro Padre Celestial dejó esta fórmula o esta forma para que se bendiga a los Bene Israel, se bendiga a los hijos de Israel. Más adelante ya vamos avanzando para ir terminando con esta sección, este resumen que estamos haciendo de esta sección de la Torá. Vemos aquí que todo el pueblo entrega ofrendas, y todas las ofrendas se las llevan a Moshe, y Moshe les da a los Cohen esas ofrendas que el pueblo entrega. Pero hay una característica que los príncipes, si nosotros vemos en este capítulo, los príncipes no habían entregado ofrendas. Y ellos también querían participar. Y nuestro Padre Celestial, a todos los príncipes, o sea, de las 12 tribus, 12 príncipes, uno por cada tribu, vemos que se les da el mandamiento que todos entreguen la misma ofrenda. A todos se les da el mandamiento que entreguen el mismo tipo de ofrenda para todos. Y cada uno en un día específico. ¿Sí? Y cada uno tenía que entregar la ofrenda en un día específico. Estamos en el capítulo número 7, en el verso 11 dice, y dijo Adonai a Moshe, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siglos de peso y un jarro de plata de 70 siglos, el siglo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siglos llena de incienso, un becerro. Bueno, cada uno de los príncipes tenían que acercarse con una ofrenda, y la ofrenda de ellos era la misma para todos y en un día específico.
Ahora bien, amados, si bien es cierto, todos nosotros nos presentamos en una comunidad y todos de pronto hacemos los mismos rezos, pero no todos los hacemos de la misma manera. Todos estamos en una comunidad, pero no todos estamos consagrados de la misma forma. O cada uno de nosotros adora a nuestro Padre Celestial de una manera diferente. Es decir, que todos presentaban lo mismo, pero no era lo mismo. Cada uno presentaba o lo hacía de una manera diferente. Y nuestro Padre Celestial acepta nuestras ofrendas de una manera diferente porque nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros tiene un trato personal, amado. Tiene un trato personal y a todos no nos trata de la misma manera. A unos tratará de una manera, a otros de otra manera, y eso depende nada más de nuestro Padre Celestial, nada más, ¿sí? Y de la misma manera, nuestro servicio, de pronto todos hacemos el mismo rezo, pero no todos rezamos de la misma manera. O de pronto todos adoramos, pero no todos adoramos de la misma manera. Amén, amados. Entonces cada uno de nosotros somos individuales en todo, amados. No somos iguales. Bien, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta al canal de YouTube, suscribirse si no están suscritos a nuestro canal, que nuestro Abacados los bendiga y los guarde a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Nos pueden ayudar, amados, de esa manera, compartiendo este mensaje y suscribiéndose a nuestro canal. Shalom con todos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes.